Saludos, este es el grupo que va a exponer sobre malaria. Está conformado por Daris Carrasco, Marianela Mercedes y Yasmín Fadul. Empezaré yo, Marianela, hablando acerca de la historia de la enfermedad de la malaria. Hace alrededor de 7.000 a 12.000 años, con aumento de temperaturas en África, la subida de la humedad estaba creando nuevas fuentes de agua y el comienzo de la agricultura en el Oriente Medio y la África del Este. Estaban presentes varias carrocerías de agua y piscinas llenas de agua. Entonces, esto llevó a un clima y a un área favorables para criar y para la transmisión de los parásitos de malaria y por ende del mosquito. La malaria se deriva del término italiano mal, que quiere decir malo, y aria, que significa aire, dando a entender que el significado es aire asqueroso o malo. Tenemos varios personajes importantes aquí. Empezaremos con Alonso Laverán, un médico militar francés que descubrió el parásito del protozoario en 1880 mientras trabajaba en Argelia. Lo alabaron con el premio Nobel en el 1907. Luego seguimos con Grassi y Filetti, que fueron los investigadores italianos que nombraron el vivax de Plasmodium y Malariae del Plasmodium en 1890. Y un americano nombró el Falciparum del Plasmodium en 1897. Otro personaje es Stephens, que nombró la horma de los cuatro, que fue el oval del Falciparum en 1922. Era Sir Ronald Ross, oficial en el servicio médico indio, que descubrió la transmisión de la malaria por el mosquito del pájaro al pájaro en 1897 en la India. Y este fue ganador del premio Nobel en 1902. Buenas, mi nombre es Dariel Carrasco y yo le estaré hablando le continuaré hablando acerca de malaria, específicamente del ciclo de vida del patógeno y de la fisiopatología de la enfermedad. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el ciclo de vida del patógeno. Veremos que el periodo de incubación del parásito va a depender de la especie de Plasmodium, siendo el Plasmodium malariae el de mayor duración, con un periodo que va de 18 a 40 días, seguido del Plasmodium falciparum, con un periodo que oscila entre los 10 a 12 días, y el Plasmodium vivax y el oval, que es de unos 14 días aproximadamente. Y por último vamos a tener el Canowelis, que es de unos 11 días. Continúa, por favor, Marianela. Bueno, en el mismo orden vamos a ver que se han estudiado dos tipos de reproducción sexual, de reproducciones, perdón. Vamos a tener la sexual y la asexual. La sexual, la cual se produce en las hembras de los mosquitos anófeles, y la de tipo sexual que se da en el hígado y los glóbulos rojos de los seres humanos infectados. Pásalo, por favor. Ok. Bueno, vamos a ver que en el intestino de los mosquitos hembra anófeles infectados por un parásito de Plasmodium se va a dar lo que es una reproducción sexual. En este órgano los cigotos se van a convertir en esporocitos, los cuales son una forma de protozoo que posteriormente se van a ubicar en las glándulas salivales del insecto. Continúa. Bueno, veremos que cuando el mosquito infectado pica a un ser humano, los protozoos van a pasar de las glándulas salivales del insecto al torrente sanguíneo de la persona, donde se quedan aproximadamente por una hora para posteriormente el protozoo en su forma de esporocito penetre las células parenquimatosas del hígado, donde se va a multiplicar mediante una reproducción asexual y produce una forma de protozoo denominada merozoito. Vamos a ver que con el paso del tiempo los hepatocitos infectados se lisan, o sea, se rompen, y van a liberar un gran número de mesoroitos móviles, los cuales pasan al torrente sanguíneo,
para luego invadir lo que son los eritrocitos y cada 48 o 72 horas se van a multiplicar entre unas 6 a 20 veces a través de una reproducción asexual. Y esto va a causar lo que es una lisis de células y liberación de un mayor número de mesoroides infectados. Veremos que dicho proceso puede repetirse muchas veces para así agravar el cuadro de la sintomatología de la enfermedad. Bueno, finalmente, con respecto al ciclo de vida, vamos a ver que algunos mesoroides van a regresar al hígado y constituyen la base de nuevos episodios de malaria, mientras que otros se van a convertir en gametos, ya sea gametocitos, perdón, ya sea masculinos o femeninos, y van a retornar al torrente sanguíneo del ser humano. Por último, veremos que los mosquitos hembras de tipo Anopheles van a succionar la sangre de una persona infectada y los gametos van a pasar al intestino del mosquito y en dicho órgano se van a convertir en gametos maduros, los cuales se van a fusionar para formar los cigotos, dando lugar a lo que es una reproducción sexual. Continúa. Ok, ahora vamos a comenzar con lo que es la fisiopatología de la enfermedad. Vamos a ver que en la malaria se produce lo que es una destrucción de los eritrocitos con una liberación de sustancias del parásito y los hematíes a la circulación sanguínea. Veremos también que en los casos graves por Plasmodium falciparum, las alteraciones producidas se deben principalmente a los fenómenos de citoadherencia y el secuestro de hematíes de parásitos. Veremos también que las membranas de estos parásitos al estar, o sea, de estos al estar parasitados por formas maduras de Plasmodium, se vuelven rígidas y se forma una protuberancia que tiene el nombre de conops, que facilita la adherencia de esto al endotelio vascular. También veremos que principalmente a nivel de los capilares, o sea, de los órganos vitales, es que se produce esta adherencia, sobre todo cerebral, o sea, sobre todo a nivel cerebral, y desaparecen de la sangre periférica a la que ya no vuelven. Pasa, por favor. Bueno, veremos que estos fenómenos de citoadherencia y secuestro no se producen en las infecciones de la especie de Plasmodium y en ellas se pueden ver en la sangre periférica parásitos en todas sus formas de desarrollo. Una nota importante que tenemos que tener aquí es que la adherencia produce enlentecimiento del flujo sanguíneo en los capilares con una hipoxia y un aumento local de las citocinas y hay una glucólisis anaeróbica y una acidosis láctica. Seguimos con el cuadro clínico de la malaria. La malaria exhibe un amplio espectro de cuadros clínicos, incluyendo la infección asintomática, infección sintomática sin complicaciones. También está la malaria complicada, que es otra derivación. Entonces, este espectro depende de múltiples factores, tales como el huésped, los determinantes ambientales y la especie parasitaria. Un ejemplo ilustrativo es que las personas que han habitado en zonas altamente endémicas desarrollan protección parcial para los síntomas severos a una edad temprana, porque han estado continuamente expuestos al protozoo. La presentación clínica inicial de la enfermedad es inespecífica y puede ser difícil de reconocer, ya que los primeros síntomas pueden resultar parecidos a los típicos del inicio de una enfermedad viral. Entre estos podemos encontrar cefalea, sensación de malestar general, dolor abdominal, mialgias, escalofríos y picos febriles, los cuales aparecen en un promedio de 10 a 15 días luego de la picadura de un mosquito infectado.
Adicionalmente, pueden presentarse otra brecha de síntomas como dolor torácico, dolor abdominal, artralgias, hipotensión ortostática, cefalea intensa, diarrea, náuseas, vómitos y tos, que pueden hacer pensar en otros diagnósticos diferenciales como dengue, leptospirosis, meningitis y otros. En la malaria aguda se presentan escasas alteraciones físicas, tales como vaso palpable, anemia, hepatomegalia, ictericia leve y también fiebre. La fiebre es su signo predominante en la mayoría de los casos. Suele ser irregular en las fases iniciales y es denominada fiebre de aclimatación. Se presenta porque la enfermedad está comenzando y se liberan los merozoitos que no se han sincronizado. Esta fiebre se presenta con más de 40 grados Celsius y generalmente se acompaña con taquicardia. Con el tiempo, la hemólisis se organiza de manera sincrónica y se presentan episodios febriles con una periodicidad característica de un día por medio en las infecciones causadas por el Plasmodium vivax, oval y falciparum, y cada 2 días cuando es causado por el Plasmodium malariae. Por otro lado, con un tratamiento a tiempo, la tasa de mortalidad del Plasmodium falciparum es aproximadamente de 0,1%. En la malaria grave por Plasmodium falciparum presenta un gran número de cuadros clínicos como malaria cerebral, que es una de las complicaciones clínicas más severas de esta infección por el falciparum. Tiene una tasa de mortalidad cercana a un 20%, y la fisiopatología es la citoadherencia al endotelio cerebral de los glóbulos rojos, plaquetas y leucocitos infectados, que estos conducen a la obstrucción de los microvasos y la inflamación excesiva del cerebro. Las manifestaciones son simétricas y difusas. También incluyen alteración del estado de conciencia, conductas anómalas, mirada divergente, reflejo de labios fruncidos con ausencia de los demás reflejos primitivos. También hay hipotonía o hipertonía y resistencia a la flexión de la cabeza. Otras manifestaciones importantes que caben resaltar son la hipoglicemia, que se da por el incremento del consumo de glucosa del paciente y del parásito. También está la hipoglicemia, hiperinsulinemia, que está implicada también con la hematopoiesis. Otro síntoma otro signo es la insuficiencia renal, que está causada por la conglomeración de los eritrocitos parasitados que hacen interferencia en la circulación renal. También está la disfunción hepática, que se manifiesta de manera habitual con ictericia hemolítica leve. Otras de las complicaciones son edema pulmonar, síndrome de distrés respiratorio en el adulto, también gastroenteritis, anemia y hemorragias. La razón fisiopatológica de estos procesos se debe a que la presencia del plasmodium en el interior del glóbulo rojo causa rigidez a nivel de su membrana celular, haciéndola a esta más propensa a romperse. Esto conduce a una mayor captación esplénica de glóbulos rojos parasitados y ocasiona anemia. Entonces, a nivel del vaso, se presenta una mayor actividad y mayor secuestro de plaquetas, lo que explica la esplenomegalia y la trombocitopenia respectivamente. La malaria causada por el Plasmodium knowlesi es muy frecuente, que se presenta hipotensión, trastorno renal y también se presenta trombocitopenia, la cual es constante en los hallazgos clínicos y no guarda relación con el nivel de parasitemia. Buenas noches, mi nombre es Yasmin Fadul y yo continuaré hablando sobre el diagnóstico, tratamiento y prevención de la malaria.
Cabe destacar que la malaria es también llamada paludismo. El diagnóstico del paludismo o malaria se va a basar en la demostración de los parásitos en sangre, en la detección de anticuerpos monoclonales frente a antígenos parasitarios o en la detección de ADN del parásito por medio de la reacción en cadena de la polimerasa, también conocida como PCR. La herramienta principal para dicho diagnóstico es la microscopía, también conocida como gota gruesa y extensión sanguínea, la cual requiere experiencia. Esta permite el diagnóstico de especie y también del grado de la parasitemia. En los últimos años se han demostrado métodos diagnósticos rápidos, también llamados MDR, que son técnicas inmunocromatográficas, las cuales detectan anticuerpos monoclonales frente a antígenos maláricos liberados. Estos también ayudan a detectar un antígeno común a las 4 especies, que es el antígeno panmalárico. También existe la técnica del ICT, que esta puede diagnosticar infecciones por el falciparum y por el vivax, al igual que la técnica del optimal. Estos métodos rápidos o MDR son de fácil realización y no necesitan personal experto. Los inconvenientes son que estos no determinan el grado de la parasitemia y no sirven para evaluar la respuesta al tratamiento, ya que pueden haber positivos tras el mismo y pueden haber falsos negativos y falsos positivos en personas con un factor reumatoide positivo. Estos tampoco sirven para detectar parasitemias mixtas, pero sí son útiles para una autoevaluación, por ejemplo, en los viajeros que no pueden recibir atención médica en zonas tropicales remotas. Por último, tenemos la PCR, que esta es de gran sensibilidad y especificidad, y esta permite el diagnóstico en casos con parasitemias muy bajas y el de infecciones mixtas que pueden ser indetectables con los otros métodos mencionados. El inconveniente que tiene es que se necesita mucho tiempo para realizarla y se necesita personal experto y también laboratorios sofisticados. Por otro lado, tenemos el tratamiento. El tratamiento tiene, vamos a decir, una pequeña historia. Desde hace más de 2000 años se han utilizado en China los extractos del Jingao, habiéndose, las propiedades antimaláricas de este extracto mencionado se redescubrieron en el 1971 en experimentos con ratones. De esta planta, el Jingao, se ha derivado las artemisinas. En el 1628, en Perú, se utilizaron extractos de la corteza de un árbol, con lo que se curó la fiebre de la virreina de Perú. A este extracto se le conoció como polvos de la condesa. De este extracto se aisló la quinina. En 1934 se sintetizó la cloroquina, la cual ha sido una piedra angular del tratamiento de la malaria o paludismo durante muchos años, hasta que aparecieron las resistencias de la malaria. Tras extenderse estas resistencias desde el 1960, se sintetizó la mefloquina y la alofentrina. La resistencia no es más que la capacidad del parásito para sobrevivir y multiplicarse a pesar de la correcta absorción de una droga antipalúdica que se haya administrado a dosis terapéuticas correctas. Para evitar dichas resistencias es fundamental el diagnóstico precoz y el tratamiento también precoz y adecuado. Estas resistencias promovieron que se llevaran a cabo una combinación de antipalúdicos o una terapia combinada que se basa en la acción sinérgica de 2 o más drogas para mejorar la eficacia terapéutica y así retrasar la aparición de las resistencias a los componentes individuales de la combinación. En estas, para las resistencias se emplean entonces esquinzonticidas hemáticos con diferentes modos de acción. El tratamiento antimalárico debe proporcionar, sobre todo, niveles sanguíneos de las drogas durante al menos 7 días y deben cubrir 4 ciclos del parásito para así alcanzar la curación. Entonces, podemos hacer un conglomerado de los fármacos adecuados para el tratamiento de la
del paludismo o malaria tenemos las artemisinas, la cloroquina, la doxiciclina, el fandizar, la alofantrina, el malarón, la mefloquina, la quinina y la primaquina. Dentro de la prevención, podemos mencionar que la prevención se va a basar en evitar la picadura del mosquito. Podemos, por ejemplo, dormir en una habitación con screeners en pantallas y puertas, como lo conocemos aquí en nuestro país. También podemos utilizar mosquiteros en la cama, el uso continuo de repelentes, ya sea repelente para el cuerpo o algún aerosol que repela los mosquitos en el ambiente. Se deben usar pantalones y camisas de colores claros con mangas largas, ya que los pantalones y camisas de colores oscuros atraen los mosquitos. Evitar salir al aire libre sin protección, sobre todo al anochecer, que es cuando los mosquitos están más activos. Hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias por su tiempo.